Muy buenas tardes, mi nombre es Luisa Gutiérrez. Procederé con la explicación de la práctica de la materia estadística. Entonces, listo. Básicamente, pues voy a explicar cómo desarrollo los ejercicios propuestos por el profesor sobre el análisis de calidad del proceso del empaquetado del café, utilizando herramientas de estadísticas como el histograma, medidas de dispersión y probabilidad. Entonces, para el primer punto, tenemos lo que es el histograma. ¿Listo? Entonces, aquí lo tenemos y en base a esto, pues resolveremos. Y pues lo primero que organicé fue como tal la base de datos, separando la ID del lote y el peso de los gramos. Y luego construí un histograma de frecuencias en Excel, como lo podemos ver acá. Entonces, ya con este histograma tenemos que, al analizar el histograma, se observan dos grupos claramente separados, como lo vemos en la imagen. Un grupo alrededor de 500 gramos y otro grupo alrededor de 5.000 gramos. Además, hay espacios vacíos entre ellos, lo que indica que los datos no están distribuidos de forma continua. Entonces, pues básicamente, ¿qué nos dice esto? Que se concluye que los datos no siguen una distribución normal, ya que no presentan simetría y tienen una alta dispersión. Listo. Aquí pues tenemos como todo muy bien detallado. Vamos por el punto 2 que dice que se debe calcular la medida y la desviación estándar muestra de los datos. Entonces, en base a eso tenemos lo siguiente. Se calculó como tal la medida y la desviación estándar utilizando un Excel, ¿cierto? Y se obtuvo 2463.34 gramos y la desviación estándar son 2254.46 gramos, como lo podemos observar acá, ¿cierto? Entonces, en base a esto, perdón, tenemos que la desviación estándar es muy alta, lo que indica que los datos están muy dispersos respecto como a toda la medida. Y esto confirma la presencia de valores atípicos y explica en forma lo que vimos anteriormente del histograma. Listo. Tenemos el punto 3, que es definir la variable aleatoria X, como el peso en gramos neto del café seleccionado al azar. Y para eso tenemos lo siguiente. Entonces, en este punto lo que yo hice fue como que definí una variable aleatoria como el peso de una bolsa y se asume que los datos siguen una distribución como normal. Se calcula la probabilidad de que una bolsa pese menos de 490 gramos, más o menos. Y para esto utiliza la función de distribución normal en Excel y se obtiene un valor aproximado del 19%. Entonces acá podemos ver, perdón, lo que realicé. Está el 10 y acá tenemos pues como tal la respuesta de la fórmula en Excel y tenemos que es del 19%. Listo. Entonces, ¿esto qué indica? Esto que indica que existe un riesgo considerable de que algunos de los paquetes no estén por debajo del peso permitido. Listo, vamos al siguiente punto, que es el Departamento de Finanzas. Está establecido que un rango óptimo de rentabilidad se encuentra entre 495 y 505 gramos. Entonces, para esto tenemos lo siguiente. Yo calculé como tal la probabilidad de que una bolsa esté dentro del rango óptimo entre 495 y 5 gramos, como nos dice el punto. Y para eso calculé la probabilidad acumulada en 505 y lo que se le resta al 495. Lo tenemos. La fórmula. Entonces, listo. Entonces, en base a eso, tenemos que se calcula la probabilidad acumulada entre 405 y 595, como lo mencioné anteriormente, y el resultado es aproximadamente el 0,2%. ¿Y qué nos indica eso? Que es muy poco probable que las bolsas estén dentro del rango ideal, lo cual afecta considerablemente la rentabilidad del proceso, ¿cierto? Entonces vamos entonces ahora para el punto 5, que dice, aunque la medida de esta muestra fue una anteriormente calculada, sabemos que si tomamos una muestra diferente, el resultado valerá. Construye un intervalo de confianza del 95%. Entonces, listo, se construyó como tal en base al resultado. Entonces tenemos que para este ejercicio se constituye un intervalo de confianza del 95% para esta medida de probavisional. Entonces se utiliza la fórmula medida más menos z por el error estándar. Con los datos obtenidos, el intervalo es más o menos de 23.61 gramos o 2303.7 gramos. ¿Cómo lo podemos observar acá? ¿Cierto?
Entonces, ¿cuál es la conclusión de eso? Como el valor de 500 gramos no se encuentra dentro de este intervalo, se concluye que la máquina no cumple con el peso nominal. Y vamos para acá, para el punto 6. Y la empresa realiza auditorías diarias donde selecciona cajas con 36 bolsas de café y calcula el peso promedio de una caja. Entonces, para ese punto tenemos que finalmente, pues vamos como a analizar el promedio de una muestra de 36 bolsas. Vamos a calcular el error estándar dividiendo la desviación entre la raíz de 36. Lo podemos observar acá, ¿cierto? Luego vamos a estandarizar el valor de 499 gramos y se obtiene un valor de Z muy bajo. O sea que la verdad la probabilidad que resultante es prácticamente cero. Por acá, prácticamente cero. Eso ocurre porque los promedios tienen una menor variabilidad que los datos individuales. Entonces, básicamente, como para concluir este trabajo, los ejercicios nos muestran que existe una alta variabilidad en los datos, lo que afecta a los resultados del proceso. Además, también evidenció que la máquina no está cumpliendo con los estándares requeridos. Eso es todo.